Ya, ok. Se está grabando la clase del día de hoy. Empezamos a las 6:10 y les doy la bienvenida a todos, todas, todes, las personas que acaban de llegar. Ahora vamos a ir a la clase del día de hoy, que se trata sobre... Ay, esto no. Sobre conectores. Y... chuta. Está en PDF la clase. Voy a dejar esto por acá. Si tienen alguna duda, por favor, yo por lo general evito mirar mucho el chat porque me distraigo mucho personalmente. Entonces, yo les voy a preguntar cuando tengan si tienen dudas y ahí ustedes como que le lanzan con el chat o les voy a decir, pero no va a ser como al final de la clase, sino que va a ser como cada cierta cantidad de diapos, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda antes de comenzar? ¿No? Ahora sí pueden No, decir. profe. Ya, ok. Entonces, la clase del día de hoy son los indicadores de producción de texto, que son los conectores. La clase la realizo yo, Sofía Morales, que, bueno, ahí dices que estudiante de segundo año de medicina, pero no, soy estudiante de pedagogía, música, de segundo año también. Y el objetivo del día de hoy es identificar cada elemento conector y comprender la función de cada uno de estos en una oración con respecto a los parámetros de coherencia y cohesión lingüística. Entonces, los conceptos clave, que fueron los últimos que se dijeron en el objetivo, fueron la coherencia. No hay problema, Lorraine. Lorraine. Lo primero que vamos a hablar es sobre la coherencia y la cohesión. Aquí me imagino que van a quedar hartas dudas, pero por lo mismo, esperen a que lo termine de explicar esta sección y luego abrimos la sesión como para las preguntitas, ¿ya? Entonces, la coherencia dentro del lenguaje hace referencia al dominio del procesamiento de la información. Esto básicamente le da un orden a la información, que esto es como una estructura, esto es como los huesitos de una estructura, es lo más básico que tiene que tener. ¿Por qué? Porque tiene, esto es lo que le da como esta, como orden y, vuelvo a insistir, coherencia, lo coherente es como que te hace sentido, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a estar, a esto se refiere la coherencia, ¿ya? Hay distintos tipos de organización. Esta es una organización macro, pero dentro de esto macro, entre comillas, hay dos distintos tipos de organización, que esta puede ser una global y una que sería más local, ¿ya? Cuando me refiero a un ambiente global, es que básicamente tú tienes un texto y tiene títulos, tiene subtítulos, tiene temas, ¿ya? Y esa es una estructura macro que la podemos ver, por ejemplo, en sus casos, en el liceo o en la institución donde ustedes estudien, normalmente le pasan textos y estos vienen con títulos, subtítulos, los profesores pasan materia por títulos, subtítulos y así, subtema del subtema, y eso le da un esqueleto al texto, ¿ya? Pero dentro de todo ese esqueleto también tiene otras partes que son un poquito más pequeñas, que también tienen que ver con la organización de un tema, ¿ya? Tiene que ver más que nada con el orden que se le da a las cosas, ¿ya? Entonces, una frase puede tener un sustantivo, un verbo, un pronombre, tiene tiempo, tiene distintas cosas, distintos elementos que la hacen ser lo más completa posible y entendible para nuestro lenguaje. ¿Ya? ¿Quedó claro? Me levantan el dedito, me dicen. Sí, profe, sí se entiende. Ya, bacán. Sí, Y quedó claro. La cohesión. ahora vamos a la cohesión, po. La cohesión es lo que le da, aquí dice que es la relación interoracional que permite a las oraciones que se organicen en un texto. Esto significa que es como lo que une a esta estructura macro, ¿ya? Entonces,
hay palabras que vinculan estas ideas, porque un texto está lleno de ideas. Y para que tengan un sentido más acorde, uno le agrega palabras o le quita palabras para que sea lo más entendible y menos redundante posible. De hecho, dentro de la coherencia no solamente están los conectores, hay otros recursos que en este momento precisamente no me acuerdo el nombre, pero por ejemplo, cuando tú utilizas un pronombre al principio, tú lo puedes sustituir por otros. Por ejemplo, si yo les hablo sobre, voy a tomar un ejemplo, ya. Voy a hablar sobre mí porque no los conozco a ustedes y no quiero como, voy a hablar en tercera persona. Entonces, la Sofía está dando una clase de lenguaje y comunicación, coma. Ella está realizando una presentación y una transmisión para que ustedes posteriormente puedan ver la clase, por ejemplo. ¿Qué es lo que cambié? Es ella. En vez de decir Sofía o la Sofía, dije ella. Y eso también es algo que le da un sentido más al texto, ¿ya? Es totalmente al tiro con su. Esto le da mucho más sentido a la oración. Entonces, la coherencia y la cohesión están muy, muy de la mano. Y esta siempre la vamos a ver en los niveles micro, ¿ya? Esto es súper importante. Eso, por ejemplo, dos ejemplos con respecto a la coherencia. Uno sería el ejemplo donde no habría coherencia, sería trampolín, niño, en él, salta él. No se entiende nada, ¿ya? En cambio, y ¿cómo sería la frase correcta? Sería el niño salta en el trampolín, ¿ya? Y en el caso de que no hubiera cohesión, dice la niño salta en la trampolín. En el lenguaje hispano y en realidad en las lenguas romance en general, que significan las lenguas que vienen del latín, utilizamos muchos los él, ella y los objetos no son como esto, simplemente como en el inglés que uno utiliza el verbo it, o sea, la palabra it, y todo se engloba dentro de eso para los objetos. No, también los objetos tienen sexo. Entonces, por ejemplo, la taza, el trampolín, el niño, la niña, que son totalmente heteronormativos. Ahora sí. Ya. Siguen sin entender la cohesión. Yo sé que es muy difícil de entender, así que no se preocupen. ¿Alguien más quedó con dudas con respecto a esto? ¿Una pregunta en específico? No te preocupes con el atraso, Catalina. Sí, ya. Vuelvo a repetir lo que estaba diciendo. Es que la gramática es un recurso que se utiliza en la textualidad, ¿ya? Y esto, la coherencia y la cohesión, son como las estructuras más grandes y las más importantes para esto, ¿ya? Vuelvo a... Ay, ¿saben qué? Tengo un PPT que es de una profe, pero no. Ahora no. Diagram. Y aquí está. Aquí se los va a explicar un poquito más, pero sí lo estaba editando para poder presentárselo, pero al final decidí no hacerlo. No creí que era lo apropiado. Pero aquí tenemos la definición de textualidad, que la textualidad es el dominio de las reglas propias del texto, tanto en su significado como en su estructura formal. Entonces, aquí se adentra todo lo que tiene que ver en la cohesión, todo lo que tiene que ver con los conectores, lo que tiene que ver con el grado de formalidad que uno utiliza también. Y, a ver, ya miren, aquí está todo lo que yo les dije. Con respecto a la coherencia, esta tiene dos estructuras, ¿ya? Sigue siendo una estructura, esto es lo que le da como el soporte a todo un texto, a toda la textualidad, ¿ya? Pero lo importante es que tiene una estructura
que es la que les dije que era la global, que es de hablando de todo un texto, y la que se va dando frase a frase, que es la que tiene un orden, sí o sí va a tener un orden, ¿ya? Sí, y también tiene que ver la coherencia, le va a dar como, por ejemplo, estos sentidos de llevar la información de lo micro a lo macro, de lo macro a lo micro, pero esa es la forma en la que van a desarrollar un texto. En el caso hipotético, obviamente, de que ustedes elaboren un texto, pero también el autor le da esta intención comunicativa y cómo lo va a desarrollar esto, ¿ya? Eso es súper importante. Él va a darle como la estructura general primero, o sea, porque uno cuando escribe hace eso, primero se mentaliza en eso, en el orden que le da, y luego en lo que tiene que ver con la parte de conectar todas las ideas juntitas, ya para que el cuerpo tenga una forma en sí. Para diferenciarlos, es que en realidad, mira, como aquí dice, son estructuras que son interdependientes, entonces en sí o sí se van a como enlazar, pero por así decirlo, pensando en el cuerpo humano, lo que le daría, la coherencia es como los huesos que forman el cuerpo humano y el resto, la piel, los órganos, todas las cosas que componen este hermoso cuerpo lleno de neuronas, de células, es la cohesión, ¿ya? Esto es lo que los junta, los unifica. Eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, a nivel global, como dice acá, un texto está dividido en temas y subtemas. Por ejemplo, las noticias, el texto periodístico. Y por otra parte, está la estructura microtonal, o sea, microtonal, me puse musical, la microestructura, la cual tiene que ver con una relación más semántica, o sea, con cómo se dicen las cosas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dice, no podemos decir el casa porque no hay coherencia entre el género y el sustantivo, porque eso es súper importante en nuestro lenguaje. Y tampoco podemos decir los carros en particular, porque no tenía una coherencia entre número y sustantivo, ¿ya? A eso es lo que va la coherencia. Las risas. El risas, exacto. El risas estaría mal por temas del género, ¿ya? El género y el sustantivo, y por el tema de numerológico, además. Ese sería un buen ejemplo. A ver, y la cohesión es como la parte más pequeñita, son las formas lingüísticas que hacen posible las relaciones entre las partes del texto. Como les dije, las partes del texto las ve la coherencia. La cohesión las trata de unir lo mejor posible para que el texto tenga todo un sentido. Esta suma de coherencia más cohesión hace que todo el texto tenga un sentido. La cohesión contribuye a facilitar la interpretación de cada oración, ¿ya? Eso es súper importante, en relación con las demás y con el texto en su globalidad, asegurando así la percepción de la coherencia por el oyente y o lector. Aquí entran los conectores, exacto, Lili. De hecho, aquí más adelante dice que los mecanismos de la cohesión están entre, por ejemplo, la sustitución, que es lo que les decía antes, la elipsis, la referencia léxica y los marcadores discursivos, que son los que nosotros vamos a ver el día de hoy, que son los conectores, ¿ya? ¿Podemos seguir o sigue quedando con duda este tema? Si quieren, enciendan el micrófono, no hay problema. Y a ver, ¿tiene coherencia o cohesión hablar con la E? Ya, tú te refieres al lenguaje como inclusivo. Yo de hecho lo favorezco en el sentido de que en el ámbito académico no está permitido. ¿Por qué? Porque la RAE es la que te dice qué palabras está bien y qué palabras están mal. Pero por el contrario, quienes lo saben... ¡Ay! Permiso, Renata, voy a silenciar. Javiera, dale. ¿Cómo sería el ejemplo de cohesión?
Pero bien dicho. La Por ejemplo, cohesión, ya, ok. Por ejemplo, siguiendo el tema de la niño salta en la trampolín, ahora está bien ordenado el texto, o sea, tiene una buena estructura, pero no hay una relación entre el sustantivo y el pronombre. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta? El niño salta en el trampolín. Y ahí tiene todo el sentido esa oración. Ahora, por ejemplo, eh, esto, de hecho, mi profe, no voy a tomarme los créditos por esto, pero mi profe nos puso ejemplos acá. Pues. Entonces, por ejemplo, los errores de tipeo son muy comunes en los diarios, ¿cachai? Entonces, aquí dice, la SER denuncia que el nieto de la hermana, de la madre, del suegro, de de Zaplana, tiene un restaurante. O sea, no queda claro al final de quién se está hablando, ¿o no? O el Día del SIDA. Se realiza una actividad de difusión de la enfermedad en la Plaza de Armas a contar de las 11 horas. ¿Qué está mal en esa oración? A ver. Pero si una letra... Ya, mira. Una letra sí te puede cambiar el orden. Ya, el orden. Eso es lo importante acá. ¿Y cuál sería como la forma coherente de que esté bien realizada esta oración? Hable nomás. ¿Aló? profe, si lo podría colocar en grande, si podría leer mejor. Ay, perdón. A ver. No sé, loco. Gracias. Primero decir como la hora, en vez de como decirlo al último. Tendría que ir eso primero y después decir que es como para difusión. Claro. Entonces, Como que se lea más bonito, porque si lo leí ahora se lee súper feo, como que suena súper feo. sí. Entonces, por lo general te dan una invitación y dice ya día, fecha, hora, lugar. ¿O no? Entonces te Sí, po. dice, Y después el motivo. y después el motivo, porque antes te dicen como en grande, en conmemoración del Día Internacional del SIDA, y ahí se realizará una actividad de difusión de la enfermedad en la Plaza de Armas a contar de las 11 horas. O sea, no te dicen ni siquiera una fecha. Eso también es como otro pero, ¿o no? Te falta información. Y eso hace que la invitación en sí esté mala, ¿o no? Sí, Sí, pero profe. ¿se sabe cuál es el día del SIDA o no? Es que claro, ahí tiene que ver con el público al que te diriges, pero imaginando o suponiendo que esto está dentro de un diario público, siempre, exacto, o sea, sí tienen fecha, pero igual no está completa la información al final, ¿por qué? Porque no van a hacerte una invitación, o sea, no van a publicar un diario del mismo día en el cual se va a hacer una actividad el mismo día para invitarte. Todas estas cosas tienen que ir con una previa anticipación, ¿ya? Eso. Claro, podrían saber la fecha, pero es como una invitación al Día de la Madre. Sí, podría ser. Sigue estando incompleta, vuelvo a insistir, pero su objetivo, como dice la Fiorella, es que informen a la comunidad o a la sociedad en general que habrá una actividad. Entonces, no es como algo obvio. Ay, chuta, me pasé. Ya. Y queda un poco más claro. De hecho, se va a seguir explicando esto un poquito más adelante porque es un tema igual bastante denso, ¿ya? Pero lo van a tratar, lo van a ir interiorizando a medida que vamos avanzando para llegar al tema de los Karina Reyes. Profe, Dígame.
Podría decirse que como coherencia, la estructura, orden y lo que siempre nos han enseñado como idea principal y todo, y la cohesión podría ser como escribir bien, como darle bien el sujeto, tener como no sé, como que suene bonito, por decirlo así. Claro, sí, podría decirse así, pero yo lo definiría como la coherencia como lo que le da el orden y la estructura como tú dices, pero la cohesión como lo que a nivel micro, o sea, frase a frase, vayan uniendo todas las ideas. Por ejemplo, yo creo que les pasa mucho en el liceo que cuando tratan de escribir un trabajo o algo, por lo general anotan como ideas muy cortas y como en una línea. Ya, eso son ideas que están muy aisladas y por lo general les ponen mal esa respuesta a los profesores porque, porque no están desarrollando los temas. Entonces, ¿cómo desarrollo los temas? Uniendo estas ideas, que pueden estar súper buenas, pero tienen que unir las ideas. ¿Ya? Entonces, eh, eso es lo importante. ¿Ya? Voy a seguir. Eh, Más adelante se va a entender también lo que es la cohesión, porque creo que es lo que más como que tiene problemas. Pero esto lo que mide es el detalle. Redactar bien. Ya, ok. Dejémoslo como redactar bien. Ya, ahora la clasificación gramatical de los conectores. Bueno, hay muchos tipos de clasificaciones, pero aquí hay una, que es la que presenta también sus guías, que son 6 grupos, en los cuales están las preposiciones, las frases prepositivas, los pronombres relativos, las conjugaciones, adverbios y frases adverbiales. Entonces, en las preposiciones podemos encontrar, por ejemplo, a, ante, bajo, con, voy a seguir y luego la voy a explicar, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Ay, chuta, me pasé. Esas son preposiciones, o sea que te ambientan o te dicen ciertas posiciones, tanto pueden ser como en el tiempo, geográficas, pueden ser de modo, pueden ser hasta para una persona, pero son palabras como muy chiquitas. ¿Complemento? ¿Qué? ¿Cuándo dije complemento? Perdón. Vuelvo como a repetir. Las propias... No. Si esas palabras son como complementos. Ah, como complementos. Para una buena cohesión, sí. Pero son palabras que por lo general no tienen una definición como tal. De hecho, es chistoso, pero se tratan de definir, pero se definen como conectores simplemente, ¿ya? Es eso. ¿Y a qué señalan? Por ejemplo, la palabra a, cuando uno dice comer a medianoche o voy, eh, 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 o voy a salir la siguiente semana, porque es fase 2, voy a escribir a mano o saludar a Francisca, saludar a la Cata, saludar al Saulo, a la o él y a Biu y así. Entonces, ese A es un conector. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, por ejemplo, saludar Francisca. Yo Tarzán, tú Jane. Porque no tiene un sentido, no tiene una conexión, ¿ya? Entonces el A te va a señalar una especificación. Eso es. Más que un complemento, es una especificación. De hecho, así creo que aparecen sus guías, como una especificación, la preposición. Entonces, podemos decir el a en el tema del tiempo, el lugar, el modo y como persona. A ver, espérense. El ante, o sea, es como, se puede utilizar como delante de o frente a esta situación,
frente a la baja de casos en la quinta región, o delante de o ante Dios jurar, por ejemplo, jurar, o sea, jurar ante Dios, como ante una persona hacer algo, ante un ser divino, ante tal situación, o ante tales motivos. Ya, y ahora lo contrario, el bajo. Entonces puede llevar a una posición o puede llevar a un lugar o una situación más que nada. Entonces señala que está bajo la mesa. Oye, ¿dónde está la guía que dejé en la mesa? No, está abajo, o sea, está bajo tus cuadernos. O está bajo custodia. También lo utilizamos, o sea, no se utiliza muy frecuentemente, pero sí se puede llegar a utilizar. Exacto, no se dice abajo. O sea, abajo como tal sí se puede decir, pero como preposición está mal dicho. Eso, por si acaso. Y el con tiene que ver con una compañía. Ya siempre tiene que ver con una compañía o un medio o una manera. Ya, entonces, por ejemplo, como compañía, yo puedo decir que yo estoy con ustedes en la clase de lenguaje. Por ejemplo, estoy como medio, estoy tomando leche con café. Estoy abrigándome con calcetines. Eso es un medio, por así decirlo. Y otra cosa es la manera. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que te puedo dar mi opinión sobre alguna cosa, pero con respeto. O sea, con respeto. Eso es también una forma de utilizarlo. ¿Ya? Cada día se aprende algo nuevo. Sí. Y otra cosa así súper random es que la palabra quizá, que a veces lo utilizamos como un quizás, quizás, quizá o quizás, depende totalmente de la última letra de la palabra anterior. Entonces, si es una vocal, se dice, no, mientras, de la posterior. Entonces, si dice quizá ayer, no se dice, se dice quizás ayer. Dato curioso. O también quizás, quizá mañana. Y ahora sí, sigamos. Terminó mi momento de dato curioso. Ahora sí, volviendo a las preposiciones, sigamos. Dice contra. Tiene que ver con una oposición, una colisión o un ataque. ¿Ya? Que siempre se va a utilizar como en un ámbito bastante violento. Pero dice que estoy en contra de la discriminación. Estoy como oposición, ¿ya? Como soy lo opuesto a lo que tú crees, o soy opuesto a lo que ustedes dicen. Lo opuesto. Si hay H se considera. De hecho, sí, queda. Depende de cómo se diga. Porque si se menciona. Ya, pero es que. ¿Ven que me hacen como retroceder? Pero Saulo, básicamente es por cómo se dice. Entonces, como es muda la H, se considera como un quizás. Ya se dice quizás. Hablaré. ¿Ya? Porque, por eso. Ahora sí, volviendo al tema. Como colisión, entonces chocó contra ella. Choqué contra un poste. El auto chocó contra la muralla. Así. Y el ataque disparó contra mí. Disparó contra el ataque versus, ¿ya? Eso. El de lo utilizamos mucho y es por pertenencia, por materia, manera y procedencia. Entonces, por ejemplo, uno dice de pertenencia, ¿de quién es esto? Es de mi abuela, es de mi amiga, es de mi polola, no sé. Materia. Como materia se refiere a de qué está hecho, obviamente. Entonces, podemos decir que sería un avión de papel,
una goma de pan, una, no sé qué más, algo de tal, ¿ya? Un material del que está hecho. Mi polerón es de algodón. Una manera, mantenerse de pie, ¿ya? Estar de costado, cosas así. Y procedencia de dónde viene alguien. Por ejemplo, llegó de Venezuela, llegó de Colombia, de Cuba, así. Desde, ¿alguien quería hablar? ¿No? Voy a seguir. Ya, continúo. El desde. El desde tiene que ver con un origen, pero puede ser tanto de lugar como de tiempo. Entonces, vengo caminando desde, a ver, desde la laguna. Yo vivo cerca de la laguna. Yo vengo caminando desde la laguna. O, a ver, y de tiempo puede ser, no sé, en el ejemplo dice pololean desde Navidad. O, no sé, para no hacerlo tan romántico. Ay, no se me ocurre. Pero estoy... llegó desde Venezuela. Claro, podría decirse llegó desde Venezuela, pero lo común es que se diga llegó de Venezuela. Pero podría utilizarse de esa manera, de lugar, de origen. ¿Ya? Se puede usar. En el siguiente sería en, que esta preposición sería utilizada más como lugar, tiempo, medio y modo. ¿Ya? Entonces, ya, claro, un buen ejemplo del Benja dio, el de desde 2010 no estoy en Valparaíso o no estoy en Valparaíso desde 2010. Está mucho más ordenado porque por lo general estas palabras no se utilizan como el principio de las oraciones. No siempre, ¿ya? Vuelvo a insistir, no siempre. Pero ese sería como el orden. Vuelvo a insistir, en lugar, vive en Viña del Mar, vive en Quilpué, Quillota, no sé, Chuchunco City, está lo mismo, cualquier parte. Tiempo es cuando, por ejemplo, la profe nos da 5 minutos de descanso. En 5 minutos, yo les digo, podría decirle, tienen descanso por, no, en 5 minutos tenemos el descanso, o no, en 5 minutos tenemos break. Ay, lo estoy usando al principio, qué mal. Pero me imagino que se entiende la idea, ¿o no? No sé, reaccionen. Soy yo. Sí, sí soy. F, ya. Ok, bacán. Gracias. Y con respecto al medio, llegamos en auto, o sea, este es el medio. No podríamos decir llegamos auto. Ahí no tendría cohesión. Entonces tenemos que decir llegamos en auto. El modo, trabajen en silencio. Ustedes están en silencio. No sé, cosas así. Ay, chuta, ¿me pasé uno? No, no me lo pasé. Preposiciones, volvemos. Entre tiene que ver con una localización que puede ser espacial, temporal y de duda. ¿Ya? Entonces, aquí podemos decir que, por ejemplo, espacial entre sus brazos. ¡Ay, qué romántico! Estoy entre Uruguay y Francia. No sé, ay, muy larga la diferencia, pero los que son de Valparaíso van a conocer las calles. Temporal, entre las 1 y las 2. Voy a almorzar entre la 1:30 y las 2. Ya. Duda, como tienes que elegir entre dos cosas. Ya, elige entre chocolate, vainilla. Cosas así. Ya, Asia. Tiene que ver con una dirección. Siempre tiene que ver con una localización, el Asia. Ya, pero es una dirección a la próxima. No tu partida, porque el siguiente sería ese. ¿Ya? ¿Hacia dónde vas? Hacia. ¿Ya? Condujo hacia Concón, condujo hacia el colegio. O localización.
Claro, aquí lo denotan también como un tema de tiempo. Entonces, hacia medianoche ya no recordaba nada. Uy. Pero así es como, por lo general, se enuncian el hacia. Ahora el siguiente, que sería como el antónimo, el hasta. El punto de partida, ya. El punto culmine, ¿ya? Entonces, podría ser un término que esté relacionado con el tiempo, con el lugar y con una acción. Con estas tres. Con tiempo, ya. Por ejemplo, ¿saben qué? Voy a esperar hasta las 10:40. Voy a esperar hasta las 6:10 para iniciar la clase. Lugar. No sé, vengo caminando, trotó hasta Valparaíso, por ejemplo, está el ejemplo. Una acción sería, lo intentaré hasta lograrlo. O sea, este es mi punto culmine. Yo termino cuando lo logre. Ese sería como la utilización de acción. Y el para, luego abro el chat, que dice para, con la finalidad, ¿ya? Y con una dirección. ¿Para qué estudias? Para sacarme buenas notas. Y con una dirección, se fue para Punta Arenas. A mí personalmente no me gusta ese, pero es una forma de poder decirlo. ¿Para dónde vas? Para allá. Eso. El otro que utilizamos mucho es el por. Y que este tiene muchos, pero lo que es muchas formas de utilizarse. Ay, dije que utilicé el chat. Qué romántico. Termina la clase en 5 minutos. Sí, exacto. Esos son ejemplos. Y volvamos a decir, por muchas formas en las que se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, para el lugar, viene por el pasillo. No, ¿por dónde vienes? No, voy por Pedro Montt, por ejemplo, que es una calle principal. Persona agente, ¿ya? Que está hecho por alguien, está hecho por mí, hecho por mi tío, por mi mamá, por mi abuelita. ¿Quién te tejió ese suéter? Te lo tejió, está hecho por mi abuelita. Un medio, o sea, te lo hablo por WhatsApp, te respondo las preguntas por interno, y así. Causa, se cayó por tonto, se cayó por no andar viendo. Otras cosas también se diría, pero sustitución. Este es un dicho que dice gato por liebre. Y el modo sería cómo reaccionó por inercia, el modo en el que reacciona. O sea, es como eso, el modo. Y el según es por modo también. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Por ejemplo, dice Evangelio según Lucas, San Lucas. ¿Ya? Según. Es lo mismo con el modo, o sea, según quién o según qué situación. ¿Ya? Y la condición sucederá según su desempeño. O sea, ¿cómo me va a ir el APCU? Según cuánto me prepare, por ejemplo. Verdad, PTU. Pero eso, el sin es una carencia, siempre tiene que ver con algo que falta. Entonces, estaba sin compañía. Quiso hacerlo sin ayuda, o sea, con privación también tiene que ver, pero al final es una carencia, o sea, que no tiene ayuda, ¿ya? Pero no tiene que ver con una condición de que no la puede tener, eso, ¿ya? El sin. Por ejemplo, ¿quiere el café? Sí, pero sin crema. Pero algo así, po. Y el sobre está encima de o a más de. Entonces, encima, voló sobre la ciudad. El avión voló sobre la ciudad. Más, sacaré sobre 800 puntos. Ojalá. Pero vaya, vamos, chiques. Y tras, otro sería... Ay, mi conexión, Dios mío. ¿Me escuchó? ¿Aló? 1, 2, 3. Sí, profe. ¿Se ¿Sí? escucha? Escucha. Ya, es que pasó que me dijo que mi conexión era inestable, entonces por eso me asusté.
Gracias por responderme. Dice el tras, en pos de, ¿ya? Ve tras tus sueños. Ah, ya. Ve tras esos 850. Referencial espacial. Estás tras el poste. Ok, Renata, no hay problema. Y como referencia temporal, una hora tras otra. Claro, es como una sucesión. ¿Ven? Eso es para eso se utiliza la palabra tras. Ahora, las frases prepositivas tienen que ver con lo mismo que estábamos hablando antes, pero tiene que ver con como algo más complejo, ¿me entienden? Como una unión de preposiciones para completar más aún nuestras oraciones. Entonces, por ejemplo, está el caso de alrededor de, o sea, utilizamos alrededor de, en pos de, por, entre, por sobre lo que yo quería, con respecto a lo anterior, a pesar de que no me guste, a causa de mi desempeño, sobre la base de. Son ejemplos, ¿ya? Pero utilizamos más de una preposición para completar la frase, ¿ya? Y vuelvo a insistir, esto es lo que le da el sentido de la oración, es decir, la cohesión. Se utilizan cuando una preposición por sí sola no es capaz de relacionar con claridad las ideas lingüísticas, ¿ya? Ya sea por imprecisión o por ambigüedad. Entonces, aquí te dice el ejemplo que dice el libro de Neruda. Hay 3 opciones aquí. Entonces puede ser el libro que es de propiedad de Neruda, que fue escrito por Neruda, o el libro que se trata de Neruda. Y en el caso, por ejemplo, de que sea la última, que sería el libro que se trata de Neruda, se podría decir, o lo más apropiado sería el libro acerca de Neruda, ¿ya? De hecho, hay un meme que es un libro que creo que es de Bodoque, el del libro verde y un libro rojo. Entonces está el libro verde, sería como eso, que es una cosa que queda tan ambigua que hay que completar la oración para que te entiendan qué libro tienen que pasarte. Por ejemplo, ¿ya? Ahora, los pronombres relativos, esto también le da mucho sentido a las frases que vamos a ir diciendo. Entonces, estos pronombres, ojo que esto está totalmente normado por la RAE, entonces obviamente los separamos como heteronormativos, ¿ya? Entonces, serían los femeninos y los masculinos. Entonces pueden ser generales o pueden ser particulares, ¿ya? Entonces, son unidades que reemplazan y anexan la idea o término de una parte del enunciado con otra subordinada. ¿Ya? Eso. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo, en delante di el ejemplo de la Sofi habló sobre tanto, o Sofi habló sobre tanto, y luego dije la, es porque lo quise reemplazar para que tuviera más sentido la oración. Esos son los pronombres relativos. Entonces, en el caso de los femeninos sería la, los más comunes son el que, el quién, cuál y cuya. Entonces, así se utilizan la cual, ¿ya? En el caso del masculino sería el cual, y en el femenino general sería las cuales, por ejemplo, o cuyas, que esos son los que más cambian, y en realidad los que cambian. Los que, los quienes, los cuales, los cuyos, en masculino. Esta parte como que no es tan difícil, pero como les dije, aquí se utilizan para reemplazar, y lo posterior que se utiliza, por lo general, son el que, el cual, el que, el cual, el quién, el cuyo o cuya, ¿ya? En el caso que yo di en el masculino. Pero tienen una función todas estas. Entonces, medio hipo. Ya, dice, el que es que inicia oraciones explicativas. ¿Qué es? ¿Ya? Acuérdense de las preguntas. ¿Qué es? Es lo que va a responder. ¿Qué es? Bueno, él no se rían de mí, Benjamín. Y puede reemplazar
reemplazarse por el o la cual. Ya, eso es súper importante. Son totalmente reemplazables. Me va pésimo el internet. No te preocupes porque se está grabando todo esto, ¿ya? Y reemplaza el que en oraciones explicativas. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, estoy hablando sobre, no sé, el otro día hice un trabajo sobre pedagogía crítica. Entonces ya, la pedagogía crítica es y luego para no repetir la pedagogía crítica, la cual realiza tal y tal acción. Por ejemplo, me avisan si es que tengo bien el internet, me dice que tengo el internet inestable, por favor. En el caso de que se fuera a sustituir en caso de personas, puede sustituirse por quiénes. Ya siempre que se hable de personas se puede responder, se puede mencionar el quiénes. Y siempre se acompaña de un artículo. Ah, ya, creo que soy yo. Sí, me dice a cada rato que tengo internet inestable. Pero si algo hace falta repetirlo, lo repito. Entonces, ¿quién? Pucha, la cuestión. Ya, pero voy a tratar de desconectarme el internet. ¿Aló? Sí se escucha. Profe, se la escucha. Profe, sí se escucha. Ya, ok. Hello. Ya, ok. Voy a seguir entonces. El quién se reemplaza en la palabra qué o cuál cuando solo y cuando se trata de personas. Por ejemplo, si trato de una institución, por ejemplo, la ONU, ¿lo puedo reemplazar por un quién? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No. No. ¿Por qué? Porque es una institución. Sí, está está compuesta por personas, podría decir cualquier persona, pero no se hace. ¿Por qué? Porque se está hablando de una institución, es un objeto, ¿ya? Y el cuyo, que no se usa muy frecuentemente hoy en día, pero tiene un carácter posesivo. Entonces, por ejemplo, el actor, tenía un ejemplo, que no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan de la... A ver, ¿ustedes vieron Hamilton? ¿Ustedes vieron el musical de Hamilton? Cuyo protagonista es el director de la obra. Entonces, aquí, en ese ejemplo, exacto, Alexander Hamilton. Soy muy fan de los musicales, por si acaso. ¿Me escucho mal? Voy a cambiar el micrófono. Se le queda pegada la imagen, profe, y se escucha pegada. ¿Les molesta que quite la imagen al menos hasta que termine y vamos al break? O por un ratito voy a cortar mi imagen, ¿ya? Eso. Igual no había nadie como conectadito con camarita. Ahí está. La apagué. ¿Me escucha mejor? ¿Aló? Me imagino que sí. Ahora veo un conejito. Sí, no es mío. Ojalá fuera mío. Ya, pero sigamos. Tiene que ver con tiene que ver con una posesión el cuyo. Entonces, como les dije en el ejemplo, donde les traté como de meter conversa, ustedes conocen el musical de Hamilton, cuyo protagonista es el director de la obra, el cuyo. ¿De quién es? ¿O qué es lo que quiero destacar? Es el protagonista, quien también es el director, ya por ejemplo. Entonces, está siempre entre dos sustantivos. Se escucha una respiración, perdón, voy a silenciar a alguien. Ya, ahora sí. Dice que está siempre entre dos sustantivos. En el ejemplo dije Hamilton y dije protagonista, por ejemplo. Y es difícil de reemplazar. O sea, no sé, entre estas,
no habría sería muy difícil y habría que completar mucho más la oración para que se entendieran mucho mejor. Ya, las conjugaciones son palabras invariadas que unen dos ideas. Ya, entonces, aquí empezamos como más a meternos de sí en las clasificaciones de los conectores. Entonces, aquí dice que los requisitos es primero que deben ser relaciones lógicos semánticas coherentes y que deben estar presentes las dos ideas o pierde su valor conectivo. Ay, dice de nuevo que tengo mala conexión. Catalina, ay, la cuestión. No, ayuda. Desconectar. F. No, sí, es mi internet, chiques. No se preocupen. Pucha. ¿Me escucha normal? Por favor, la gente que me escuche normal me dice, ya, por favor, yo me asusto. Ya, bacán, me escucho bien. Ahora voy a seguir. Entonces decía que tienen que estar presentes las dos ideas. Entonces, por ejemplo, el que más usamos los chilenos y en general los hispanohablantes es el I. ¿Ya? El I, el E, ni, que, o, u, ya, bien, o sea, hora. ¿Hora? Más, pero, sí, si no, sin embargo, no obstante, aunque, al contrario, si bien, luego, ya que, sí pues, así como, etcétera. En sus guías, vuelvo a insistir, está todo así muy detalladito, todo lo que yo estoy hablando. Ahora, un ejemplo de conjugación. Ya, entonces, ¿qué dice el meme? Dice, cuando vas al gym a hacer piernas, pero como ya tienes dos, te regresas. Entonces, la primera idea es que, claro, va al gimnasio a hacer piernas. Y la segunda idea es que ya tiene dos y te regresas. Y la palabra pero es la que conecta ambas ideas y le entrega la lógica al meme. ¿Ya? Ya, pero eso. Y los adverbios son palabras que no son conectores, o sea, no son conectores, pero tienen esa función. Ya, mira, voy a mandarte el link de la... Ignacia, te mandé el link de esto, de la asistencia. Y bueno, como les decía, que no son conectores, pero tienen esa función. Entonces, por ejemplo, en lugar, Alberto se sentó delante de Pedro. O sea, no tendría sentido decir Alberto se sentó de Pedro o Alberto se sentó Pedro. Entonces, lo que lo sitúa y lo ambientaliza en el espacio y en el espacio es el delante de, ¿ya? El tiempo es importante lavarse los dientes después de comer. Esa oración sin ese después no tendría un sentido. Vuelvo a insistir de que los conectores en sí no tienen una definición. ¿Ya? Cuando tú te preguntas, oye, ¿y qué significa la palabra y? Tú dices, oh, ¿y cuál es su definición? No tiene una definición, tiene una función que es distinto. Ya. Por otra parte, bueno, están en todos estos casos, está en el lugar, tiempo, modo, cantidad, oración, afirmación, negación y duda. Esos son los más importantes. Bueno, en realidad los que hay. Y las frases adverbiales tiene que ver con lo mismo de antes, ya que cumplen la misma función que los adverbios, pero tienen una mayor complejidad. Entonces, son más específicos. Entonces, por ejemplo, al pie de página, te dice exactamente dónde está. O en un abrir y cerrar de ojos, que fue rápidamente.
y lo utilizamos como un conector, básicamente. Ay, qué lindo, Daniel. Ya. Dice, por ejemplo, ejemplo sería a menudo, al atardecer, al anochecer. Utilizamos palabras que no son conectores, pero que te ambientan más y le dan más sentido a las oraciones. ¿Ya? Es eso. Y la clasificación de acuerdo a la función en un discurso. Esta es la que más me gusta a mí, porque encuentro que es mucho más sencilla de aprenderse. Y tiene que ver que es según qué parámetros los necesitas. ¿Ya? Y esto va a ser como muy objetivo, chiquillos, de verdad, que la gente se complica demasiado la existencia con los conectores, pero tienes que pensarlo de una manera muy con la cabeza fría, ¿ya? Y tienes que pensar como un lector cualquiera, no como un lector que sabe lo que va a pasar, sino que un lector que siempre tiene un espacio en blanco y que no sabe cómo llenarlo simplemente. Es eso. Entonces, una función sería la función copulativa, que es un elemento que agrega elementos a una frase, pero que son de la misma jerarquía. ¿Ya? Eso. Y función gramatical. Entonces, por ejemplo, en el caso del I y el E, obviamente se utilizan en casos de que la siguiente palabra, como en el caso del quizás, si es con una letra, inicia con una letra I, tú no vas a decir I inglés, tú vas a decir E inglés. Son exactamente equivalentes, solamente que se utilizan en espacios distintos dependiendo de la siguiente palabra, ¿ya? El I. Ese es lo que utilizamos más. Cuando hablamos no decimos, no, yo salí con mi mamá y mi papá y mi hermana y mi hermano y mi primo y mi abuelo, sino que utilizamos comas entre medios. Y el último, que tiene la misma importancia que los anteriores, se responde con un I o un E. Y en el caso contrario, que sea una negación, jerarquía se refiere a una misma categoría, exacto, como que tiene la misma importancia. Eso, en el discurso tiene la misma importancia. Entonces, por ejemplo, si yo digo que salí, vuelvo a insistir, en el caso de que salí con toda mi familia y los cuento, no significa que el último y el primero sean menos importantes. Eso. Ya. Dale, Sofía Graciela. Gabriela. Profe, ¿podría volver a repetir lo que acaba de explicar? No sé si fui solo yo, pero se le escuchó como medio cortado. Ok. No hay problema, yo lo explico de nuevo. A mí igual. Perdón, chiquillas, de verdad. Pero básicamente la función copulativa tiene que ver con cómo se organizan los temas. Tú planteas muchos elementos, más de uno, y tú los vas organizando como dentro de un mismo discurso. Entonces, tienen la misma importancia y se ponen con un i o un ni. No tengo ni, no sé, no tengo ni leche ni café. Son dos cosas, dos alimentos que me faltan, por ejemplo. Yo doy el ejemplo de la leche. Profe, no se Disculpe, escucha. oiga, se le escucha de nuevo mal. Ay, la cuestión. Ya. Volví. He vuelto. Ah, ya. ¿Me escucho mejor? ¿Aló? Sí, Sí, ¿Perfecto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mande. Sí, perdón por el conejo, es que es mi cuenta personal. Ya, pero ¿se escucha bien ahora? Dígame nomás, hábleme. Ya, bacán. Mucho mejor. sí, profe. Ya, genial, me cambié de internet. Entonces, ¿entendieron lo que era la función copulativa? ¿Puedes volver a decirlo, porfis? Ya, no hay problema. Vuelvo a repetir. La función copulativa es cuando tú tienes más de un elemento en una oración y son de la misma importancia. Entonces, en el caso que sea una afirmación, puedo decir que yo tengo leche y café. Entonces son dos cosas, dos elementos que conllevan a la misma importancia, o sea, alimentos. Y en el caso negativo, podría decir que yo no tengo
leche ni café. Súper importante que el ni se utiliza siempre después de un no. Eso, ¿ya? Con respecto a la función disyuntiva, separa elementos con jerarquía y función gramatical equivalente, pero además que manifiesta alternativas, las cuales solo una de ellas debe cumplirse. Ya, entonces, ¿tú qué quieres? ¿Quieres estudiar medicina o quieres estudiar pedagogía? ¿Medicina o pedagogía? ¿Quieres estudiar, no sé, debes decidir si irás al campo o a la playa? Así. Debes elegir ya sea, no sé, así es como se van utilizando los disyuntivos. Ahora, una función adversiva es cuando como que se agrega la segunda idea planteada niega parcial o totalmente la idea anterior. Cuando tú dices, ya, me gusta la palta, pero no en el completo. Por ejemplo, no quiero ofender a nadie. Cosas así. Entonces, como que va a... en la función copulativa se utilizan todos, se utilizan juntos, ¿verdad? Copulativa, completo sin palta no es completo. Perdón, lo siento, los defraudé. Ya, volviendo a la copulativa, ¿cómo era? En la función copulativa no se utilizan juntos. Lo que estoy diciendo es que hay casos positivos y los casos negativos. Entonces, los casos positivos se podría utilizar el i o el e, dependiendo de la siguiente palabra. Si es con i, inicia con i, se utiliza la e. En cambio, si es con cualquier otra letra, es con la letra y. Es eso lo que estaba diciendo. Y volviendo. O, por ejemplo, no solo tengo esto, no solo tengo que dar clases en lenguaje, sino que también en física. Por ejemplo, en mi caso. Yo vuelvo a insistir, doy casos míos porque no los conozco y me da miedo pasarlo a llevar. Pero iré a tu casa, pero debo regresar temprano. ¿Ves? Es una condición. O que niega o como que encasilla lo que dice más adelante. La función concesiva tiene que ver con que a partir de un enunciado con una restricción se establece otro en el que se logre una concesión. Y aquí utilizan el aun cuando, el así, aunque, bien que, siquiera, etc. Te conquistaré, aunque se me vaya la vida en ello, no sé, una frase así terrible tóxica. El sin embargo, exacto, yo lo consideraría dentro de la adversiva, porque como que te niega un poco de lo anterior. O sea, yo estudié pedagogía en música, sin embargo, en el liceo estudié matemáticas. Cosas así. Ahora, volviendo a la concesiva, esto es como lo contrario a lo anterior. Entonces, por ejemplo, te dan un enunciado y tú le das con restricción, pero que además agregas una concesión. Entonces, aunque sea, no sé, cuando tu mamá te dice, te voy a dejar salir, aunque te portaste súper mal en la semana. No sé cómo son sus mamás, pero la mía me decía eso. Cosas así. Entonces, es eso. ¿Ya? La función adversiva tiene concesiva. Ay, chuta. Ya, ¿y cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, unos tips súper importantes que creo que dicen sus guías también, es que los conectores concesivos pueden ir al inicio o en la mitad de un enunciado. Y ambas dan la sensación de que existe un obstáculo, pero mientras
que en la función concesiva dicho obstáculo se logra evitar. Esto no se consigue en la función adversativa. ¿Ya? Eso es súper importante. La función causal. Ya. Aquí entra el porque, el pues, ya que, puesto que. Entonces, me saqué una buena nota porque estudié con tiempo y dedicación. Me van a dejar salir porque ordené la pieza, no sé, puesto que me esforcé, o puesto que entregué la nota, la evaluación a tiempo, me dieron puntos para mi evaluación, no sé, o el ya que tengo dinero, voy a aprovechar de comprarme unos jeans, no sé. Y la función consecutiva es cuando este conector señala el efecto o la consecuencia del enunciado en el cual se relaciona. Entonces, luego, pues, por ende, no llega a ser explicativo, pero te da una secuencia. Entonces, te dice que compró un nuevo computador, puesto que el anterior lo echó a perder. O no sé, es como... Ese es el tipo de ejemplos que podríamos dar con respecto a esto. Denme un momento, chicos. Y ahora sí. Ok. Ya dice, ¿cuál es la diferencia entre ambos? El tip súper importante es que los conectores causales pueden iniciar o pueden estar en la mitad del enunciado. El segundo es que en función causal, la idea con la causa es la que sigue inmediato al conector. Otra cosa importante, el tercero es que en la función consecutiva, en cambio, la consecuencia, la que sigue al conector, es la que sigue al conector. Chuta, ya, eso me escucho, ¿verdad? Que me da miedo quedarme como Sí, pegada y profe. seguir hablando como loca. Sí se escucha. Ya, perdón. Profe, ¿puede explicar otra vez la causal? La causal es básicamente, como dice el nombre, es una causa. O sea, te explica después el enunciado el qué pasó, el por qué pasó, ¿ya? Entonces, el causal sería, ya, tú estás en la clase de lenguaje porque te quieres preparar para la PTU de lenguaje o ya que no te fue el año pasado, no sé cuál sea tu caso, pero ya que no te fue bien el año pasado en la PTU, la vas a volver a dar y te estás preparando. O puesto que te fue mal el año pasado, no sé, estoy poniendo ejemplo hipotético, puesto que te fue mal el año pasado en la PTU, vas a rendirla de nuevo. Y así es como va la causal, tiene que ver con que te explica al final cuál fue el motivo del enunciado anterior. En cambio, la consecutiva es la que te dice como lo secuencial, la secuencia que va a seguir la acción. Dale, Javiera. ¿Puedo volver a explicar lo que tienen de diferencia las dos? Ya, como te dije antes, que ambos, como una cosa muy en común es que pueden estar tanto al principio como a mitad del enunciado. El causal te explica la causa por la idea con la causa, ¿ya? La función causal te explica el por qué pasó lo anterior. Me caí, ¿por qué? Y esa pregunta te la responde ese conector, ¿ok? Lo vamos a ver en unos ejemplos, de hecho tengo una actividad donde te preguntan las cosas y te pongo como oraciones y tú tienes que rellenarlas, ¿ya? Y de hecho les voy a compartir harto más porque yo cuando di la PSU me conseguí como de todas me conseguí del Pedro incluso como guías de esto mismo, que tienen el mismo objetivo, ¿ya? Y, y la consecutiva, en cambio, te explica la secuencia de lo que vas a hacer más adelante después de la acción anterior. Entonces, me caí, ¿ya? Bueno, vamos a hacer, me caí,
por ende, me levantaré, no sé, por ejemplo, como un ejemplo muy burdo, pero es eso, es una secuencia. Sí, la continuativa es que te entrelaza dos ideas en un texto que tienen el mismo peso, ¿ya? O le tratas de agregar algo. En esto podría entrar en esta categoría el y, pero no necesariamente es así, ¿ya? Así que está el además, por lo demás y el así que, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia, dice que es un artista nato, canta, baila y además actúa notablemente. ¿Entiendes? Agrega una idea más. La explicativa trata de decir lo que decía anteriormente, o sea, vuelvo a decir en otras palabras lo que se decía en el enunciado anterior, ¿ya? Entonces, este año las pérdidas fueron numerosas. En otras palabras, fue un fracaso, ¿ya? Eso sería un ejemplo. Sí, vamos a tener un recreito pronto. No se preocupen, perdón, chiques, que con esto de la desconexión me atrasé también. Sí, he tenido muchos problemas hoy día. Función la condicional y la final. Creo que esta, no, quedan más, pero vuelven a repetirse los mismos, ¿ya? La función continuativa tiene que ver con continuar con la idea anterior. Ya, pues ya lo expliqué, ya. Y la explicativa lo mismo, trata de explicar lo anteriormente dicho. La función condicional tiene que ver con establecer una condición para que el enunciado se realice. Entonces, si sales, no sé, si tienes buenas notas, vas a tener una buena, un buen name, por ejemplo. Cosas así. Y la final es cuando tú ya en un discurso, por ejemplo, tú en el último párrafo, cuando quieres concluir o decir la última idea importante, tú dices finalmente o concluyendo, cosas así, o también para, o resalta una finalidad del otro enunciado. Entonces, ¿para qué? A fin de que, con objeto de, el objetivo de, prepárate bien para que rindas una buena prueba de transición. ¿Para qué? ¿Ven? La comparativa tiene que ver con presenta como paralelos, o sea, de lo positivo con lo negativo. O también puede ser como iguales, pero por lo general te dan un caso positivo y uno negativo. Ya, chicos, voy a mandar el link del form por si tienen que salirse, ¿ya? La función comparativa tiene que ver con, como les dije, ideas paralelas en dos enunciados. Entonces, por ejemplo, iré a tu casa, pero debo regresar temprano, ¿ya? O sea, algo positivo más algo negativo. El que más usamos es el pero, no sé, como ese tipo de ideas, el más bien y el pesar de que. A pesar de que lo utilizamos por lo general antes de la oración. ¿Ya? Entonces, a pesar de que no me fue bien en la prueba, tuve ¿cómo se llama? Como un resultado promedio. No sé, por ejemplo. Y ahí la función temporal, y luego creo que nos iríamos al break, por favor, que creo que es necesario también para ustedes, tiene que ver con relación con respecto al tiempo, ¿ya? Y que existen dos grupos, la movilidad y la frecuencia. Entonces, con movilidad uno dice cuándo, antes que, mientras, y en frecuencia tú dices cada vez, algunas veces, frecuentemente o recurrentemente, ya es como eso. Entonces, por ejemplo, dice, mientras viajo al colegio, aprovecho de estudiar. De acuerdo, me acuerdo de ti cada vez que escucho esa canción. Cada vez. Esa es una frecuencia, ¿ya? Ay, ya nos pusimos físico. No, mentira. Movilidad tiene que ver, vuelvo a insistir, con una acción que vas a realizar en paralelo por lo general. O
antes o después, ¿ya? Y el tiempo tiene que ver con, vuelvo a insistir, como lo secuencial, lo frecuente que es una acción, ¿ya? Ahora sí. La función final, ya. La función final y nos vamos al descanso, ¿ya? Van a ser 5 minutos porque creo que es súper necesario, chiquillos, para ustedes, tanto para mí, para mi voz. Ya, el final trata de rescatar o de resaltar una idea del enunciado o del enunciado anterior, ¿ya? Entonces te dice, ¿para qué? ¿A fin de qué? Entonces, prepárate bien para la PTU. Cata, por ejemplo, prepárate bien para la PTU para que puedas entrar a la universidad este año. Bueno, el 2022. Por ejemplo. Va a venir como, o sea, es que básicamente, no sé si les parece, pero explica lo mismo, básicamente. Así que va a ser como una materia un poquito más corta. Básicamente les voy a explicar lo que vamos a hacer, y es que vamos a terminar esto, que va a hablar un poquito sobre el tema de los vocabularios, de los tildes, la importancia que tienen, y el resto está en el PPT, así que si quieren lo podemos dejar hasta esa parte, como la parte de conectores, que es la categorización más importante que tienen, y ustedes se quedan con el PPT, ¿ya? Y a ver, profe, pero en la PTU no entra nada de vocabulario o como materia en sí, ¿verdad? Es que vocabulario no entra. Esto tiene que ver con los conectores. Son 10 preguntas por lo general. Si mal no recuerdo, son 10 preguntas, las cuales son al principio. Estos conectores te dan como unas frases muy pequeñas en las cuales tú tienes que responder cuál es el conector que más es ameno, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con comprensión lectora, ¿ya? Ahora sí. ¿Profe? Mande. ¿Volvieron a incluir los conectores? Es que, o sea, yo di la prueba el año pasado Ujú. y por lo menos era solamente comprensión lectora y habían sacado todos los conectores y el orden de la secuencia y todo eso que se hacía. ¿Es decir, que lo volvieron a incluir o no? En este momento en el break te prometo que lo voy a revisar de nuevo, pero yo recuerdo que este año sacaron lo que tenía que ver con poemas, o no, el año pasado lo sacaron, y sacaron lo de como el lenguaje contextual. Yo también di la PTU el año pasado y tampoco estaba conectores. Ya, entonces, igual, yo creo que igual es como, personalmente creo que es algo importante. De hecho, a mí me salva demasiado la universidad y yo lo aprendí en cuarto medio. Dale, Javier Alazo. No, se me había quedado la mano levantada, pero igual podría agregar de que los conectores igual sirven salida como para la comprensión lectora y la prueba es pura comprensión lectora, así que igual nos va a servir. Exacto. Y nos va a servir para la vida también. De hecho, sí, tiene mucha razón. Ya, vamos a dar unos 4 minutos y vamos a terminar con una actividad, ¿ya? Les voy a dejar el link voy a dejar de grabar. Ahora sí, volvimos a grabar después de Ay, burra, ya. Voy a desconectar la cámara, pero aquí está. Chuta. Ay, no puedo compartir el link. Ya, pero lo voy a compartir de nuevo el link de la asistencia, no se preocupen. Y vamos a ir rápidamente a lo que estábamos viendo, ya que era con respecto al orden de un texto. Siempre va a haber un orden, y ese orden, ¿quién se nos va a dar? La coherencia. Y cómo vamos a enlazar las ideas y darle una prioridad va a ser a partir de la cohesión, ¿ya? Entonces siempre vamos a encontrar cosas como para empezar, en primer lugar, antes de todo, primero que todo, etcétera. Y después vamos a encontrar un para continuar, en segundo lugar, tercer lugar, en segunda instancia, en continuidad con lo anterior, para concluir, para finalizar, terminando, finalmente, por último. Son palabras... Ay, no estoy compartiendo. Ya, ahora sí. Y ahora sí,
aquí pueden ver lo que yo estaba diciendo, pero siempre va a haber un orden, vuelvo a insistir, y va a haber o conectores de distribución, que esos van a ser los que te van a dar como un orden a la información, pero para que haya todos los puntos de vista a y por haber, ¿ya? Por un lado, por el otro lado, por una parte, de otra forma, cosas así, ¿ya? Entonces, voy a seguir. Y la acentuación en los conectores, por favor. Yo lo veo hasta en mi universidad y ya estamos grandecitos. Entonces, hay cosas que van a hacer que se diferencien los pronombres. Por ejemplo, el él, el tú, el mí, sí tienen tilde. En cambio, el ti no tiene tilde, el te ni el se como pronombre. ¿Ya? Eso es súper importante. El sí como información, como afirmación, sí tiene tilde. ¿Ya? Sí, tiene tilde. Este, ese, tienen tilde. Eso es súper importante. Y también hay conectores que los tienen. Por ejemplo, aquí hay un montón de casos en el que está bien utilizado el pronombre y cuando está mal utilizado. Y entonces, por ejemplo, tú y él como personas, no como gente, como pertenencias, tus cosas, sino que como persona, como pronombre, tú y él deberían comprar algo para mí. Y en el caso contrario, a tu novia, ahí es cuando hay como una pertenencia, ¿no? Entonces, ese tú no tiene tilde, ¿ya? O algo súper importante, chiques, es que hay una... eh, oigan, el porqué, ya de explicativo que habíamos visto como conector, ese no tiene tilde y va junto. El porqué de pregunta va junto, ¿ya? Y ahora, para los alumnos, iniciar, ya les voy a mandar esto. Las personas que quieran participar, igual lo vamos a poner acá y pueden participar a través del chat. Este no es. Me perdí. Ya ahí está. Profe, Mande. ¿el porqué de pregunta es separado o es Sí, junto? es separado, Y el de explicativo es junto. es junto. Cuando yo te digo no sé por qué, es una explicación, pero con pregunta. Entonces, ese va con tilde. Pero va junto. Ya, profe. Pero el conector porque no tiene tilde, por favor. De hecho, Ya, profe, gracias. este juego va a tener como esta actividad, ¿cachai? O sea, tiene harta trampa en ese sentido. Y otra cosa es que es decir, le estoy dando todas las trampas y las pillería a vir por haber, como antes de que inicie el juego. Ay, no, me equivoqué de juego ya. Dale con su. Es que yo tenía entendido que está por qué y el por qué. Esos son. Que se escribía como junto con tilde. Sí, mira. Pero ese no calificaría en conector. No. Por eso no. El por qué, que lo estoy escribiendo. Exacto. El por qué de pregunta no. Ya, ok. Cuídate, Javiera. El por qué es de pregunta. El por qué es de respuesta y ese es un conector. O sea, me pasó esto porque tal. O ese es el explicativo. Y el por qué, por ejemplo, yo no sé por qué no tengo mal el internet. Si normalmente lo tengo bueno. En mi caso. ¿Ya? Esos son los tres porqués que existen. Entonces, el por qué es el que va entre medio de signos de interrogación. Ya, hay copiar y pegar. Ya, este sí es. ¿Se metieron o no? Igual van a participar por acá, po. Ya yo voy a ir preguntando estas cosas. Es como tipo un cuestionario, ¿ya? Aunque era una persecución en el laberinto, pero esto es como que se puede dar en la clase y en menos de los minutos que nos quedan de clase, ¿ya? Eso. Entonces, vamos a empezar. Ay, esto no tiene sonido. Yo le quito el sonido.
pero no importa, mejor. Entonces dice, voy a ordenar mi cama, de estudiar. Y con antes o pues. Corre el tiempo, quedan 18 segundos. Aló, estoy. Antes. 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 Ya bien. Dele, contesten nomás si da lo mismo. Y ahí ustedes ganan como puntaje. De hecho, se los voy a mandar el link también para que ustedes, no sé, se entretengan un poco. Ya. Se unieron a la reunión Inés, Rodrigo, tanto, Jimena. Y, ¿verdad? Y Que hubiera sido, además, ojo, hubiera tenido una coma después. Y también hubiera tenido que tener el y además, coma, Jimena. Ya, prepárate. Dice, no me gustan los garbanzos, tanto, las lentejas. Ni. Muy bien. Ni. Y no podría ser, tenía que ser ni, porque antes, acuérdense, estaba la condición de que no gustaban las lentejas. Sí, como se pueden dar cuenta, es bastante ya, este es un bonus track que es para que ganen más puntaje, ahí pueden elegir la que sea. Ya, elijan una. 1, 2, 3, 4, 5. Brandon, ¿pusiste la asistencia? El 3. El 3, ya. Ok, vamos al 3. Oh, 50 puntos. Bravo. Ya, espérense. Voy a copiar este link rápidamente. Ahora sí, volvemos a transmisión. Ya, Brandon, que te vaya bien. Ese es el link de la asistencia, por favor. Ahora, volviendo. Debes decidir si irás a la playa, tanto, al campo. O. Ya. Bien. Sí. Ay, quizás sea terrible. Fome. Necesito saber si la canción es de BTS, tanto, de TXT. O, ¿verdad? Aguante TXT. Ya. Vamos a omitir lo de los puntajes para llegar al tiempo. Ya. Mi mamá me dijo que tanto, subía mis notas, me iba a castigar. Sí, si no, debía, Si sí, no, no. de. ¿La D o la y B? no. Oh, le dejo la duda. De. D, ya, muy bien. El sí, no. De. Esto de nuevo, gramática. Cuando tú condicionas algo, ay, tengo mal el internet, pero si tú condicionas algo, es junto el sí, no. Ya, ahora otro bonus track. Ya, acuérdense. Ojo que hay unos que te aumentan hasta la velocidad. Tiene que ser la... Era la D, exacto, era la D. Ahora elijan 1, 2, 3, 4, 5. Pa. Era sí, no, junto. Se la dio todo. No. El sí, no va El junto. 2. 2. Ya, ok, El 2. 2. Muy bien, ganaron puntaje. Ya, Calla. vuelvo a decir, el sino va junto cuando es condición. Tanto, no gané, lo pasé bien. La A, exacto. Va junto el conector. Como conector, acuérdense, va junto. Aunque. Ay, me escuchan como 24.000 años más tarde, qué terrible. Ya. Estoy cansado. ... Me quedé hasta tarde en Instagram. Aquí está la trampa. Yo ya se las dije la respuesta. Ah, bien. ¿Aló? ¿Juego sola? ¿No? Ah, dígame que no. Ah. ¿Por qué A? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchó? 1, 2, 3, probando. Sí, 1, se escucha. 2. Ya. Ok. ¿Por qué era la A? Porque ahí habían puros porques, ¿o no?
Pero yo había explicado de que el porque como conector va junto. Ese siempre es una respuesta o es el que te da el argumento de por qué hiciste tal cosa. O de que por qué pasó esto. ¿Me escucha bien? Sí. Ya, bacán. Reanudar. Casi vuelvo a empezar. Qué mal. Entonces, la pregunta número 9. Tengo que confesar que, ... no me gusta tu forma de ser. El que se la sabe cante. La sé. A veces. A veces. Sí, algunas las saqué de canciones. No todas. Ojalá todas, pero no se pudo. Otro bonus. Chun, chun, chun. Ya, tienen que elegir 1, 2, 3, 4, 5. El 1. Ya, yo voy a hacerle caso a la Bárbara. No, Bárbara. Loca seca, ya. Dice, tengo que entrenar, ... de las clases de lenguaje y comunicación. Luego, Luego, exacto, ¿por quién? Era la C. Sí. Ya, creo que son 17. Sí, antes, por si acaso, mandé un laberinto. Saqué una buena nota, estudié mucho. De nuevo lo mismo. ¿por qué? Ah, ¿Por qué o por qué? ¿Por qué? Porque. Exacto, es la letra A. Recuerden siempre ir como leyendo en voz alta como ese tipo de palabras que tienen la duda, porque ahí les da toda la respuesta. ¿Ya? El lunes Valparaíso pasa a fase 2. ... Esta semana saldré con mis amigues. es decir, ve. Es decir, y va entre comillas, entre comas. Siempre el es decir va entre comas. Si es que en la PTU, por si acaso, un paréntesis, siempre en la PTU te van a dar como, ay, pero verdad que, bueno, cuando yo di la PSU, que fue la última, siempre te decía, o te daba las comas en las alternativas, o ya te las decía el texto. Entonces ya era como que te predisponía a saber que ya puede ser además, es decir, cosas así, que son como para atribuir a la respuesta. No, me equivoqué, le puse ya. Perdón, lo siento. Espérense. ¿Cómo lo puedo cambiar? Ya voy a ordenar. Era. Creo que no se puede. No se puede cambiar. Qué mal. Ya. Ya, pero voy a emitir todas las cosas a mí por haber. Si quieren me responden, si no, no. Pero lo voy a tratar. Pero es que qué mal. Y el final estaba buenísimo. Ya. Si me pasan todos los chascarros a mí. Ya, a ver, no me gustan ni las lentejas. Para el que lo quiera resolver, mandé el link por si acaso. El bonus track, ustedes me dicen cuál elijo. Del 1, 2, 3, 4, 5. Acuérdense, cuando se den vuelta y se... Y de nuevo la mala conexión. Qué terrible, oye. Ya. 1, 2, 3, 4, El 5. segundo de abajo. Segunda de abajo. Esta. No, era la otra. Ay, caray. Sí. Ya. Debe decidir si ir a la playa o al campo. Esto lo voy a subir. No, ya, ahí está. Siguiente. Profe, Mande. ya terminé el juego. Ay, me van a llegar No. tus resultados, po. Ah, Está muy bacán esto porque me llegan tus resultados. Yo sé cuánto tú sacas. A ver, mi mamá me dijo que si no subía las notas me iba a castigar. Perdón, pero es que el final estaba bueno. Entonces yo creo que llegan al final. Eso, igual me faltan poquitas preguntas. Me pasé de burra nomás.
Ya. Este solamente con puntos, así que me dicen del 1 al 5 cualquiera. Segundo de Tres. abajo. Segundo Este. abajo, el 5. 5. 2. Oh, es un 5. Yo no puedo nunca achuntarle a ese. A ver, tanto, no gané, lo pasé bien. Era el aunque. Acuérdense que era junto. ¿Ya? Perdón, estoy como tratando de llegar a la parte que estábamos. La pregunta número 8. Dice, estoy cansado porque, acuérdense, junto, iba junto. Me quedé hasta tarde en Instagram. Y a ver, tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Taratatan, taratan, tarantan. Tarararararam. Ya, bonus round. Ahora hay Profe. otra dificultad. Mande, Profe, dígame. en el de mi mamá me dijo que si no Ujú. subía las notas, me iba a castigar. Sale que la respuesta es correcta. Sí, no. Juntos. Sí, pues, está bien. ¿Por qué? Porque elijan uno del 1 al 5 por mientras. Porque yo... 4. Porque el sino de condición va junto, si no. Pero cuando tú lo dices como no es uno, sino el otro, es junto. Pero cuando... espérate. Tengo que ir a entrenar luego. A ver. Yo terminé. Lo terminaste. Buena. Creo que llegamos a la pregunta 11. A ver, saqué una buena nota porque estudié mucho. Ya, y ahora sí queda mal día. Perdón, chiques, lo siento. Ya. Tuve 2287 puntos. Es bueno, ¿no? Buena. Es muy bueno, po. De hecho, a mí me gusta Es decir, es muy bueno porque, de hecho, lo que me gustó es que tienes solamente 20 y tantos segundos para responder y ver la respuesta correcta al tiro y elijan uno del 1 al 5. Y es como el tiempo aprox que tú tienes en la PTU para responder todo, po, ¿cachai? Entonces, no sé, al menos a mí me gusta eso. 1 al 5. ¿El del medio de arriba o no? No, Ya. no vi. No, espérate, no. Pero sí, no. No sé quién me lo dijo, pero ese fue. Ya. Yo me oculté tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera aunque bien. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas. Que tú te vayas. Ríe Chinito, se ríe y yo lloro. El chino ríe sin mí. ¿Qué pasó? ¿por qué? Porque juntos. ¿Ve? Porque junto, muy bien, porque junto. Ya vamos en 2037 puntos. Gosh. Voy a ver un dorama, tanto, seno. Mientras. Mientras, muy bien. Ya. No sé cuántos puntaje llevamos. 1161. Bonus. Quedan 2 preguntas, así que, por favor. 3. La 5. La 3 o la 5, decidan. Ya la 5. La 5, ok. 50 puntos. Sí. Profe, Dígame. en el chat están diciendo que usted no terminó de explicar una duda. Ay, verdad, la del si no. Ya, dame hasta que termine esto. Dice, Finalmente. Finalmente. Hemos terminado la clase de hoy. Bien, finalmente hemos terminado la clase de hoy. Y la última, que tiene que ver básicamente... Ay, ¿cómo ya la sabes? La B. ¿La B? B, bien. Es la B. Aprendimos del error. Sí. ¿Aprendieron del error? ¿En serio? Yo me fijé que tenía un acento. Lo pilotó igual. Yo de verdad, yo no había visto que una tenía acento y yo literalmente vi que eran las dos iguales.
Y fue como, y mi Ya. cerebro lo asimiló así como la típica de sí o sí, no importa, va a estar las dos buenas. Y después me dijo, Sí, yo también. Ay, No la vi con pucha, tilde. oh. Gracias, eso fue de un punto, gracias, profe. Ya, espérate. Yo dije, me chuta, me va a bajar quedé el punto. procesando la cuestión ahí. Así como, Ya. Aquí yo creo que me equivoqué en el desarrollo del trabajo, de las preguntas, pero ambos tienen la misma función de conector, pero en casos distintos, ¿ya? No sé, ¿quién me hizo esta pregunta del sino? Ya, pero el sino es una conjunción adversiva. Entonces, hay dos formas de ponerlo. Y es cuando contrapones un concepto, o sea, por ejemplo, contrapones dos cosas. Por ejemplo, no estudia, sino que trabaja. Ese va junto y cuando tú introduces una oración condicional es el sino separado. Yo me equivoqué. Ya, eso. Así que lo voy a corregir en editar el contenido. Editar. Duplicar. Ah, yo lo voy a duplicar. Gracias, profe. Sí. Cuando fue lo del drama, yo pensé que iba a poner eso, como que igual lo dudé harto porque dije, ya no va a ser mientras. Pensé que era así como que iba a decir, porque decía algo del drama, y yo dije, ¿y si es otra? Porque igual, no me acuerdo las opciones ya, No, aquí pero está, mira. dudé de otra opción igual. Mira, dice, voy a ver un drama tanto, Sí, seno. pensé que era luego sueno. Sí, Sí, po. dije, hoy puede ser luego sueno, luego sueno. Sí, o sea, Yo dije no, o sí, y lo dudé. sí, igual estaba como compleja. Creo que yo igual la embarré en ese sentido, po. O sea, mi objetivo era que utilizaran el mientras, porque fue uno de los conectores que no utilizaron antes. ¿Cachai? Profe, Mande. pero en ese del dorama no sería más que sería, voy a ver un dorama, coma, luego seno. Sí, po. Porque ahí sí es como que habría eso una era. pausa y ahí diría como la cosa. Eso fue. Perdón. Me acordaste. Profe, Tiene que ver con la coma. Es súper importante. Dime. profe, ¿puede mandar el link de la asistencia de nuevo que no lo pude ver, por fin? Obvio, no te preocupes, ¿ya? Y se finaliza la clase, ¿ya? Entonces no sé quién me mandó un mensaje directo. A ver, espera. Muchas gracias. ¿Ya? Y Me encantó esta clase y hacer eso, de verdad me encantó mucho. ya, se han ido bastantes personitas, así que Gracias, profe. sí, no hay problema. Chao, nos vemos en una siguiente instancia. No sé cuándo.